Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 20 al 26. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que ya no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dios siempre ha salvado a los hombres, incluso Dios ha salvado a los hombres antes de la cruz. Y sabemos que Él lo hace en base de su gracia. Antes de su salvación, los hombres eran prácticamente enemigos de Dios. Pero en el momento que Dios salva a los hombres, inmediatamente y de manera soberana, Él habiendo sacado a estos hombres y mujeres del mundo y de las tinieblas en su gracia, en su infinita gracia, Dios los coloca en un cuerpo espiritual llamado la iglesia. Y una vez estos estando ahí, dentro de la iglesia, se constituyen miembros de ella. Lo que significa que cada iglesia entonces debe de mantener una membresía. Y aunque la Biblia en sí no usa palabras así de específicas como membresía, el concepto de ella es claro. Existen varios pasajes bíblicos que implican de una manera clara y contundente que la membresía es bíblica y que ésta tiene sus inicios no en estos últimos tiempos, sino desde el principio, por lo menos desde los inicios de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, dice de esta manera, yo se los leo, dice, y el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, dice, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este versículo indica que la salvación era un requisito previo para ser añadido a la iglesia local. Y unos versículos antes, en este mismo capítulo, en el versículo 41, parece ser también de que claramente alguien estaba llevando un registro numérico de aquellos que habían sido salvos y así se unían a la iglesia local. O sea que sí existe evidencia bíblica para sostener que la membresía es bíblica. Por lo tanto, nosotros como una iglesia local creemos que mantener una membresía es lo mejor que podemos hacer. En el Nuevo Testamento, mientras el Evangelio estaba siendo esparcido, mientras este estaba siendo predicado, aquellos que escuchaban y creían y se arrepentían, se añadían a las nuevas iglesias que eran establecidas en las diferentes ciudades y regiones. Entonces, estos nuevos miembros era que podían ser discipulados. Por lo que no puede haber discipulado sin primeramente ser miembro activo de una iglesia local. De nuevo, y quiero hacer énfasis en esto, este concepto, el concepto de la membresía de la iglesia, es uno que está claro en las Escrituras y especialmente porque es uno que se encuentra desde el inicio del nacimiento de la iglesia, como ya vimos en Hechos capítulo 2, y que de hecho también se ve continuamente a través del progreso de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, si este concepto está establecido claramente en la mayoría del Nuevo Testamento, quiere decir que este asunto es uno de suma importancia. Y es por eso que hoy, mientras nuestra iglesia tiene varios aspirantes para entrar a la membresía, creo que es de suma importancia tocar el tema. Creo que es esencial que todos los que están en ese proceso de membresía tengan el conocimiento bíblico de lo que es la membresía
y cuáles son las implicaciones de esta. Y para esto quiero tocar de una manera breve solamente 4 puntos que considero nos ayudarán a entender el concepto para nuestra iglesia de lo que es la membresía bíblica. Así que ese es el tema de esta mañana, la membresía bíblica. Veamos rápidamente el primer punto de nuestro sermón. Y quiero confesarles que este sermón no es un sermón expositivo, sino es uno temático, algo muy inusual en nuestra iglesia, pero creo que de la misma manera será algo que nos va a beneficiar y especialmente, de nuevo, por la etapa en la que nos encontramos como iglesia. Así que si está tomando apuntes, el primer punto es un argumento bíblico que apoya la membresía. Vamos a presentar un argumento a favor de la membresía de la iglesia. Vamos a comprobar rápidamente con un par de pasajes qué tan bíblico es el concepto de la membresía, aunque muchos creyentes no lo ven como tal. Muchos de ellos argumentan que no es clara la Biblia al respecto, pero nosotros creemos que sí lo es. Acompáñenme a la carta a los Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 17. Aquí el autor de la carta a los Hebreos le está hablando a la iglesia y les dice esto en el versículo 17, capítulo 13. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. La membresía fundamentalmente tiene que ver con los siguientes 2 aspectos. Número 1, con autoridad, y número 2, con sumisión. Veamos primeramente la autoridad. La autoridad es una autoridad que reside en los pastores, no porque ellos sean de alguna manera u otra superiores en algún sentido, no, sino porque el Señor les ha delegado autoridad haciéndolos responsables por las ovejas, pues ellos darán cuenta de sus almas. Miren el texto, dice, porque ellos, hablando de los pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los pastores tienen autoridad sobre las ovejas, sobre los miembros de las iglesias. Veamos esta realidad a la luz de otro pasaje en el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Se encuentra justo antes de las 3 cartas del apóstol Juan. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está, miren como dice, entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Todo esto se lleva a cabo dentro del contexto de una iglesia local, no fuera de ella. O sea que un pastor pastorea a ovejas específicas. Él pastorea a las ovejas de su iglesia local. Jamás veremos a un pastor del campo tratando de pastorear a otras ovejas, a estos animalitos que no pertenecen a su redil, ¿cierto? Un pastor de una iglesia local solamente apacienta a las ovejas que se encuentran entre él. Por lo tanto, un pastor de una iglesia local solamente rendirá cuentas a su Señor por aquellas ovejas que le fueron encomendadas. Dijo un pastor, los pastores no dan cuentas por ovejas que no pastorean personalmente ni que no conocen. O sea, se le rendirán cuentas a un pastor por todos los cristianos en alguna otra ciudad aparte de esta ciudad, Ensenada.
Sabemos que existen muchas otras iglesias aquí, en Rosarito, en Tijuana, y con muchas de ellas posiblemente tenemos diferencias doctrinales. Tendremos que dar nosotros como pastores cuenta de lo que se enseña, por ejemplo, cada domingo o entre semana o en los pequeños grupos de estudio. Tendremos que dar cuenta nosotros de las finanzas, la manera como ellos administran. La autoridad reside en los pastores al supervisar solamente a las ovejas de su iglesia local. Segundo, veamos la sumisión, vimos la autoridad, veamos la sumisión. Ya vimos que el primer aspecto de la membresía tiene que ver con autoridad que reside en los pastores. Segundo, la sumisión reside en los miembros. Pregunta, ¿a quiénes se sujetan estos miembros? ¿Qué dice el texto? Dice el versículo 17 de la carta a los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los miembros deben de someterse a sus pastores, y solamente a sus pastores, a ningún otro pastor, solamente a sus pastores. Obviamente aquí estamos asumiendo que estos son pastores calificados, no son pastores no calificados. Son pastores que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. No son pastores que ni califican, tampoco son pastores que se autonombran. Pero ¿qué si las ovejas son inestables y están yendo de un lugar a otro? Y si esto sucede, si no existe estabilidad, entonces la pregunta es, ¿quiénes son sus pastores? ¿A quiénes ellos rinden cuentas? ¿Cómo es que se conocen sus necesidades, sus luchas, sus pruebas? ¿Quiénes son sus pastores? Y especialmente cuando se la pasan, básicamente visite diferentes iglesias, y diríamos así de fácil como nos cambiamos los calcetines. No se puede, es imposible sujetarse a pastores cuando existe una inconstancia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeceos a vuestros pastores. Ahí está la autoridad. Esa es su responsabilidad. Pero noten lo que dice. Y sujetaos a ellos. Las ovejas se sujetan a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dos aspectos sencillos y básicos: la autoridad y la sumisión. Si nosotros entendemos esto, hemos entendido bíblicamente el concepto de la membresía de la iglesia. Por lo tanto, si el Señor ha puesto a hombres como autoridad en las iglesias, y si el Señor por su palabra manda a los miembros a sujetarse a ellos, todos obedezcamos. Los pastores ejerciendo autoridad con amor y temblor, con amor por las almas y con el temor porque las ovejas son del Señor y ellos darán cuenta por ellas. Y las ovejas obedezcan sujetándose a sus pastores simplemente y sencillamente porque así lo manda el Señor. Ese fue el primer punto de nuestro sermón. Un argumento que apoya la membresía. Segundo punto, practicando la membresía bíblica de la iglesia. Ahora, habiendo presentado un argumento bíblico que es lo más importante a favor de la iglesia, nuestro propósito final de este sermón es que queremos establecer que porque es bíblico este concepto, una iglesia que es bíblica necesita entonces adoptar y practicar la membresía bíblica de la iglesia. Ahora, esta membresía, como mencioné, obviamente es y debe de ser bíblica, pero también debe de ser una membresía, y si quiere apuntar esto, regenerada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción de que nuestra iglesia local debe de estar compuesta solamente de creyentes genuinos. Esto es ser regenerado.
O sea, debe de estar compuesta de creyentes regenerados, de creyentes que han nacido de nuevo, de creyentes que han recibido un nuevo corazón. Por lo tanto, nosotros nos tomamos muy en serio, pero muy en serio el proceso de membresía. Porque primeramente vemos en el Nuevo Testamento que así lo estableció el Señor. Las iglesias locales solamente, escuchen, solamente aceptaban a la membresía a aquellos que eran nacidos de nuevo, a aquellos que eran regenerados por el poder del Evangelio. Pero también lo tomamos en serio porque queremos también proteger al rebaño de Dios del pecado y de posibles hombres o mujeres que quieran infiltrarse y dañar a la iglesia. Una iglesia que se encontraba en uno de los países de los Emiratos Árabes, Dubái, tenía, o más bien no tenía un proceso de membresía, y era una iglesia con una asistencia numerosa. Y se dice que había cientos de personas asistiendo semanalmente, algunas de forma regular, otras no. Pero el problema residía en que muchas de estas personas nunca se habían comprometido con la iglesia. Simplemente lo daban por hecho y estaban sirviendo incluso en diferentes áreas, desde servir el café hasta liderar en grupos pequeños. Pero noten lo peligroso de todo esto. Los ancianos, los pastores, no lo sabían. Y algunos de estos líderes oficiales tenían posturas poco ortodoxas, como el universalismo y el modalismo. O sea, que nunca habían sido examinados mediante un proceso de membresía. Pablo, el apóstol Pablo, enseñó a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Esto nos habla de que la membresía nunca, jamás se debe de tomar a la ligera. La membresía de la iglesia es exclusiva. Es exclusiva, y esto quiere decir que no es para todos. La membresía incluso es hasta discriminatoria. Aunque haya muchos que se consideren a sí mismos miembros de las iglesias que asisten, y debido a que no existe un proceso de membresía, y esto mayormente por culpa de los ancianos que ignoran esta parte importante y esencial en sus iglesias, pero muchos están así, asisten algún par de veces, incluso pueden asistir siempre y servir en varias áreas, incluyendo la enseñanza, pero nunca fueron verdaderamente creyentes. Pero en el día final todos ellos serán expuestos por su falsedad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces Él, el Señor, les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muy posiblemente en aquel día muchos también dirán: yo era miembro de aquella iglesia local en Ensenada, incluso me dieron mi certificado de membresía, yo no puedo ir al infierno. Esto nos habla de algo muy importante, amada iglesia. El ser miembro de una iglesia local tiene muchas, pero muchas implicaciones. Y entre ellas es el tener un genuino compromiso con el Señor, con el fundador de la iglesia y con la misma iglesia también. Es impresionante ver cuántas iglesias tienen una membresía larga y tan extensa, pero que tan solamente un pequeño porcentaje de ella asiste a la iglesia los domingos. Lo siguiente lo tomé de un libro titulado Las 9 marcas de una iglesia. Y lo cito: de acuerdo a un estudio reciente de la Convención Bautista del Sur,
La Iglesia Bautista del Sur típica tiene 233 miembros, pero solamente 70 de los cuales están presentes en la mañana de un domingo cualquiera para el servicio de adoración. Y luego hacen esta pregunta: así que ¿dónde están los otros 163 miembros? ¿Están todos en casa enfermos? ¿Descansando? ¿Tal vez están en el colegio de vacaciones o en el ejército? Quizás algunos lo estén, pero ¿todos ellos? Esto, amada iglesia, es típico, no solamente de las iglesias bautistas del sur, sino de muchas otras iglesias más en Estados Unidos, en México y en cualquier otra parte del planeta Tierra. Y esto es verdaderamente alarmante. Ayer les mencionaba que yo he visto esas listas, las he tenido en mis propias manos, páginas y páginas de supuestos miembros, pero que en el día del Señor no están presentes. Y esto nos habla de la pobre condición espiritual, obviamente de los supuestos miembros, pero más que nada de la condición espiritual de esa iglesia. Hay una clara deficiencia que creo sinceramente que comienza por la predicación de la palabra, seguido de una deficiencia en el liderazgo de esas iglesias. Y como consecuencia, la membresía no se toma en serio. No se toma en serio. Aunque tienen su lista de membresía, sí, pero no es una que tiene las características bíblicas. Y esta podrá ser una membresía para esas iglesias, y lo más seguro es que todos ellos estén conformes, viviendo de tal manera como iglesia, pero ciertamente eso no es una membresía bíblica, no es una membresía regenerada. Y esto es lo que debemos de entender, que solamente un creyente genuino, un creyente cual vida ha sido regenerada por el poder del Espíritu a través del poder del Evangelio, puede ser miembro activo de una iglesia local. De hecho, ese es el requisito principal para la membresía: ser un creyente que ha sido regenerado. Mis amados, escuchen esto: la simple asistencia a la iglesia, aunque es indispensable para todo miembro de una iglesia local, debe de asistir constantemente sin dejar de congregarse, pero la simple asistencia no significa que eres necesariamente miembro de esa iglesia. Un miembro no solamente asiste porque primeramente esa es su responsabilidad, y al asistir él o ella rinde cuentas y conoce a sus hermanos, sus hermanos lo conocen a él, saben cuáles son sus necesidades, sus pruebas, sus luchas, sus debilidades. Y la iglesia, o sea, los otros miembros de la iglesia local, ¿qué hacen? Asisten, apoyan, soportan a ese hermano o hermana. Y si se encuentra débil espiritualmente, se le aconsejará. Si está batallando con algún pecado, se le llamará la atención, se le llamará al arrepentimiento. Y si no está dispuesto, entonces se le inicia con el proceso de la disciplina eclesiástica, con el fin de restaurarle y que pueda volver a integrarse con el resto de los miembros, los cuales, y de acuerdo a la Biblia, son santos. Se une a sus hermanos y hermanas, se une con los santos y permanecen así, en ese estado, porque la iglesia del Señor es santa, comprada a precio de sangre, salvada del pecado, quitada su mancha por el pecado y la iniquidad, y camina en santidad. La iglesia, escuchen, no sirve como un centro religioso donde posiblemente se visita para expiar las culpas o para acallar la conciencia o para simplemente satisfacer el requisito de congregarse en el día del Señor. No, la iglesia es la reunión de los santos.
Ahora, muchas personas pueden considerar la membresía como no esencial. Incluso, como ya mencionamos, en las iglesias, porque no consideran la membresía como algo fundamental, no existe un proceso de membresía. Sin embargo, la membresía es sin duda indispensable. Lo es para Dios, por lo tanto, lo debe de ser para todos nosotros. Dice el pastor Mark Dever, y lo cito: la membresía en una iglesia local no es anticuada, ni pasada de moda, ni un aditamiento innecesario a la verdadera membresía en el cuerpo universal de Cristo. La membresía en una iglesia local tiene toda la intención de ser un testimonio de nuestra membresía en la iglesia universal. Fin de la cita. En otras palabras, porque Dios nos ha añadido a su cuerpo, a la iglesia universal, conformada por todos los creyentes de todo el mundo y de los que han existido en todas las épocas, el ser miembro de una iglesia local confirma nuestra salvación. Confirma que somos verdaderos hijos de Dios. Confirma que hemos sido parte o que hemos sido añadidos a la familia de Dios. Nuestra membresía a la iglesia local es una confirmación de nuestra identidad con Dios, de nuestra identidad con su Hijo Jesucristo y de nuestra identidad con su amada iglesia. Ahora, nosotros no creemos en la membresía de la iglesia local solamente por números. Eso podríamos decir es lo de menos. De hecho, mucho se ha dicho acerca de iglesias pequeñas en números, pero que son iglesias bíblicas donde se enseña y se cree y se vive la palabra de Dios. Y en donde cada miembro, escuchen, cada miembro tiene como meta final esto: amar y obedecer a Dios y a sus mandamientos, y en ese proceso de fidelidad y adoración a Dios busca también servir a sus otros hermanos. Dice un comentarista: al pertenecer a una iglesia en particular, permitimos que los pastores y los otros miembros de la iglesia local sepan que intentamos estar comprometidos para asistir, dar, orar y servir y edificar y amar y darlo todo. Por lo tanto, dice también Mark Dever, permitimos a los hermanos que tengan grandes expectativas de nosotros en esas áreas y les hacemos saber que somos responsabilidad de esa iglesia local. Le aseguramos a la iglesia que tenemos un compromiso con Cristo al servir con ellos y pedimos que ellos también se comprometan para servirnos y animarnos. Entonces, rápidamente afirmemos esto que estamos diciendo y hagamos énfasis en quienes pueden formar parte de la membresía. Pero veamos rápidamente cómo es que comienza todo, y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Una vista sencilla del proceso de la membresía. Tercer punto, una vista sencilla del proceso de la membresía. Vamos a ver rápidamente cómo es que comienza todo. Obviamente todo comienza por la salvación. Eso fue lo que leímos en el capítulo 12. Se los leo otra vez, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y noten lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cada vez que un individuo es unido a su iglesia, la Biblia nos enseña que cuando un individuo es salvo, él o ella viene a llegar a ser, escuchen, primeramente miembros del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué esa analogía? Bueno, la analogía del cuerpo. Pensemos en nuestro propio cuerpo y veamos la perfecta analogía que la Biblia hace en cuanto a aquellos que han sido salvos y cómo los identifica como miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero pensemos en nuestro propio cuerpo y cómo es que nuestro propio cuerpo
que en nuestro propio cuerpo tenemos un gran número de miembros: manos, dedos, piernas, orejas, corazón, pulmones, hígado, etcétera. Tantos miembros con funciones diferentes, pero todos miembros del mismo cuerpo. Y cuando la Biblia usa la analogía del cuerpo, nos enseña lo que sucede cuando alguien es salvado por la gracia de Dios. Y como Él se convierte en miembro del cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza, noten lo que dice la carta a los Colosenses que confirma esto. Versículo 16, hablando de Cristo, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia de la cual somos todos miembros. Esto se refiere a la iglesia en general. Esto se refiere a la iglesia universal en todo el mundo. Tantas personas que ni siquiera conocemos alrededor del planeta, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando todos son unidos junto con Cristo y junto con los demás creyentes, eso los hace candidatos para ser también miembros de una iglesia local, como por ejemplo, para ser miembros de la iglesia bíblica Sola Gracia. El ser miembro de una iglesia local es básicamente, formalmente, comprometerse con un cuerpo local donde se encuentran otros creyentes. Así de sencillo. Eso es ser miembro de una iglesia local. Se unen con otros creyentes que se han unido con propósitos, ahora sí que específicos, que no han sido inventados por el hombre o por los líderes de la iglesia, ni por un otro miembro, sino que han sido ordenados y establecidos por Dios mismo. Este fue nuestro tercer punto. Vayamos a nuestro cuarto y último punto. Existe un propósito para la membresía de la iglesia. Y este cuarto punto tiene por título los propósitos de la membresía. El haber sido unidos al cuerpo como miembros de unos a otros tiene un propósito, tales como, para empezar, el ser recipientes de la palabra de Dios. O sea que cada vez que se reúnen los miembros de la iglesia, ellos se reúnen con el propósito de recibir instrucciones específicas encontradas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo había dado instrucciones específicas a Timoteo, quien se había encargado de pastorear las iglesias que Pablo había previamente plantado. Le decía a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, que se ocupara en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 2, le dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto quiere decir que la iglesia es un lugar seguro. Es seguro porque están todos bajo el cuidado de sus pastores, porque ellos, como mencionamos al principio, están ahí para velar por todos ellos. Una vez más, la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo que el autor de la carta a los Hebreos dice aquí es que ellos, los pastores, habiendo sido llamados y comisionados por Dios mismo, tienen la responsabilidad de cuidar de la vida espiritual de sus ovejas. Y este es uno de los grandes beneficios al ser miembro de una iglesia local. Encontrarán o deberían de encontrar a un pastor o a un liderazgo de ancianos donde constantemente se estarán preocupando por su bienestar espiritual. ¿De qué manera? Enseñándoles y sin ninguna reserva lo que la Biblia dice acerca de Dios y también lo que Él requiere del hombre. Pero otro de los propósitos por los cuales un nuevo miembro se une a un grupo de creyentes en una iglesia local es, y esto lo mencionamos el día de ayer, para servir y para edificar a otros. Cito al pastor Mark Dever y él dice:
La membresía de la iglesia es nuestra oportunidad para aferrarnos a los demás en responsabilidad y en amor. Fin de la cita. Esto significa que cuando alguien no quiere ser miembro de una iglesia local, no puede ser de bendición para otros creyentes. Tal vez lo puede ser espontáneamente, pero no lo será de una manera constante y habitual en donde otros creyentes puedan depender de sus dones. Esos dones deben de ser utilizados para el beneficio de los demás. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el propósito de los dones espirituales es para edificación de la iglesia. Y este debe de ser uno de los principales objetivos de su vida cristiana. Capítulo 14, versículo 12 dice de la primera carta: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar andar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Como miembro de una iglesia local, ese debería de ser uno de los propósitos principales, el servir y edificar a los demás. Pregunta: si tú eres creyente, si tú has recibido el evangelio, si te has bautizado, ¿estás sirviendo? ¿Estás edificando a tu otro hermano o hermana? La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y observen lo que dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Observen el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Quiero hacer énfasis en el versículo 4 que dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y fíjense cómo dice acerca del cuerpo. Hay muchos miembros dentro del cuerpo, muchos, bastantes, pero no todos tienen la misma función. Esto quiere decir que si hay un hermano que tiene un don y que no es miembro de una iglesia local, entonces no pueden ni servir ni edificar a ningún otro hermano dentro de la iglesia. ¿Por qué? Puede haber miles de razones, pero creo que esta es la razón principal. Porque posiblemente ese hermano simplemente no quiere hacer el compromiso. Cada quien tiene dones diferentes y sabemos con toda seguridad de que todo creyente tiene por lo menos un don. Un don. Por eso dicen los versículos 6 al 8 que acabamos de leer acerca de los tantos diferentes dones que existen. El que no profetiza puede ser servido y edificado por aquel hermano que tiene ese don. El que no enseña puede ser servido y edificado por aquel hermano que puede enseñar. El que sabe repartir lo sabe hacer de una manera que todos aquellos que no tienen ese don puedan ser tremendamente bendecidos. O sea que en una iglesia local, dentro de la iglesia existe la verdadera diversidad. Muchos creyentes, muchos miembros dispuestos y comprometidos a servir y edificar a sus otros hermanos. Hermanos y hermanas que no se aguardan lo que Dios por gracia les dio, sino que son buenos administradores. Buenos administradores dentro de la iglesia local de la cual ellos son miembros. Esto lo mencionamos ayer, pero algunos de ustedes no estaban presentes. Pero otro de los propósitos por los cuales un nuevo miembro se une a un grupo de creyentes es para participar de las ordenanzas que la Biblia nos enseña y las cuales se llevan a cabo en toda aquella iglesia que es fiel y que es bíblica.
En esas iglesias solamente existen dos ordenanzas: la Santa Cena y el bautismo. Las iglesias de este corte vemos las ordenanzas solamente como una representación simbólica de lo que es el mensaje del Evangelio. Y esto quiere decir que ninguna de estas dos ordenanzas en sí mismas ofrecen salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Por gracia quiere decir gratis, no tenemos que hacer nada. Dios ofrece su salvación gratuitamente a aquellos que por fe son traídos hacia Él. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo no nos ofrecen salvación, pero sí nos ayudan a nosotros a entender lo que Jesucristo ya hizo por nosotros por medio de su perfecta obra. Y las razones por las cuales los miembros de las iglesias participan de estas dos ordenanzas son las siguientes. Primeramente, porque fueron instituidas por Jesucristo mismo y porque los apóstoles las enseñaron a la iglesia y porque fueron practicadas por la iglesia del primer siglo. Así que los cristianos que no deciden ser miembros de la iglesia local no quieren o no están interesados de participar de estas dos ordenanzas porque saben exactamente lo que éstas representan y no quieren el compromiso. Ya casi terminamos, pero un último propósito por los cuales los nuevos miembros se reúnen con un grupo de creyentes en una iglesia local es para proclamar el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Para predicar y enseñar el mensaje de las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los que están perdidos, a los que necesitan ayuda espiritual, a los que están hambrientos y sedientos espiritualmente. Y para eso existen los miembros de las iglesias locales. En algunas ocasiones estaremos viendo algunos individuos que lo hacen por su propia cuenta y entendemos que Dios en su providencia o en su soberanía puede usar a estos individuos, pero ese no es el modelo bíblico. Para eso existen los miembros de las iglesias locales donde se comprometen a esparcir el mensaje que un día a ellos los salvó, en donde ellos dan no el 100%, sino el 110%. Y lo dan no para el hombre, sino para Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entendemos que esto fue escrito para los esclavos, pero podemos utilizar el principio. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La iglesia, los miembros están en las iglesias y son miembros de ellas. Y lo son porque aman a aquel que fundó y que sigue edificando a la iglesia, y el compromiso lo hacen con Él, pero al mismo tiempo también lo hacen con todos los demás y lo hacen de una manera pública. Y esto, mis amados, trae gloria al Señor. Dijo un pastor, y lo cito: incorporarse a una iglesia es tanto un privilegio glorioso como una ayuda práctica. Unirte a una iglesia te ayudará a animar y edificar a tus hermanos cristianos y a ser animado y edificados también por ellos. Te ayudará a ti como a los otros mientras juntos luchan con sus tentaciones. Mis amados, nuestra iglesia local no se ha inventado el concepto de la membresía bíblica. Creemos firmemente, tenemos la grande convicción de que esto es un producto del Señor. Lo vemos claramente en las Escrituras.
Y podríamos adentrarnos mucho más en el tema, pero creo que ya tenemos una idea por lo menos generalizada de lo que esto representa, la membresía de la iglesia. Estamos sumamente agradecidos con el Señor porque el Señor, creemos, está haciendo algo en nuestra iglesia local y ver a muchos de ustedes que están interesados en formar parte de nuestra familia, parte de nuestra membresía, trae inmenso gozo. Queremos ser edificados por ustedes y al mismo tiempo queremos edificarles. Así es como funciona la iglesia. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Mis amados, que esto no sea una tensión para ustedes, que no sea algo difícil para ustedes. Así que nuestra oración es que el Señor les convenza, que la convicción llegue a sus corazones y que si verdaderamente quieren ustedes seguir con ese proceso de membresía, que lo hagan. Porque de nuevo esto traerá gloria a Dios y traerá bendición y edificación a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad que nos da, Señor, de ir a través de las Escrituras de una manera breve, Señor, para tratar con el asunto de la membresía de la iglesia. Oh, Señor, lo vemos tan claro en las Escrituras. Las Escrituras, Señor, que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos entender varios asuntos de nuestra vida personal, cotidiana, familiar, pero más que nada de tu iglesia. Y hoy hemos entendido, Señor, lo que la Escritura dice acerca de lo que es la membresía de la iglesia local. Pedimos que tú, Señor, seas el que haga la obra en cada uno de nuestros hermanos, específicamente aquellos hermanos que están interesados, Señor, en aplicar. Señor, que tú les guíes y les muestres, Señor, les sigas mostrando a través de las Escrituras, Señor, que eso es lo que tú quieres y demandas de tu iglesia, Señor. Y que así, Señor, cuando llegue el día de la presentación oficial de los que están actualmente aplicando, Señor, que pueda ser un día de felicidad y de gozo, pero más que nada para tu gloria, Señor. Gracias por todo, Señor. Pedimos que bendigas el resto del día del Señor y que todos podamos seguir edificándonos los unos a los otros mientras estamos en compañerismo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.